Buenas tardes, ingeniero. Yo soy Estefanía April García García. Hoy le vengo a exponer los temas que hemos visto en clase. ¿Qué es la interacción roca-fluido? Dice que depende del sistema que está interconectado hidráulicamente, es decir, a utilizar la fuerza del repulsor y la atracción entre roca y los fluidos que presenta. Eso quiere decir, por ejemplo, que es el agua, el gas y el petróleo. El siguiente punto es migración y taponamiento por las partículas finas. Dice que son pequeñas partículas que están adquiridas en las paredes de los pozos de las rocas, que ahí es donde ocurre la migración, dispersas para fluir a través del medio poroso y llegar al cuello de los poros, lo que causa un taponamiento y una disminución de la permeabilidad del medio poroso en la región cercana del pozo, donde la velocidad del fluido es máxima. Interacción orgánica. Dice que la interacción orgánica es especie orgánica más comunes que causan el daño de la formación. Las parafinas y los asfaltenos. Las parafinas son hidrocarburos de las cadenas largas y las alfaberos son compuestos aromáticos de alto peso molecular que se encuentran en dispersos o en algunos crudos. El siguiente tema es fenómenos internacionales. Dice que es una definición fenómeno que se producen en cuya existencia de estas ligadas a la presencia de una interfase. Es lo que mide de dos fases. El siguiente punto es bloqueo por estimulación. El bloqueo de estimulación se presenta cuando los fluidos de invasión son contenidos a la formación. Quiere decir que los fluidos ocurren cuando la estimulación viscosa ocupa el espacio poroso cercano al pozo y bloquea el fluido de fluidos. Así es el mismo. La conductividad de la forma se podría decir que es la formación cerca del pozo. El siguiente punto es mecanismos de daños a la formación de estimulación. Es una reducción productividad que depende de la viscosidad, de la estimulación y del radio de la área afectada. La estimulación del agua en aceite son más viscosas y las estimulaciones de aceite-agua son estimulaciones que se forman cuando los filtros son inyectadas hacia la formación de la mezcla de los fluidos contenidos que están. El siguiente punto es el bloqueo por agua. El bloqueo por agua es una reducción de permeabilidad relativa al petróleo por incremento de la saturación del agua o el medio poroso en que están cerca del pozo. También el bloqueo puede ocurrir cuando se filtra la formación del agua, proviene de los fluidos de la perforación, terminando o la separación
por la comunicación de la zona de productividad o el producto, del agua. La región de la alta saturación es el agua azul resultante. Está cerca del pozo, reduce la permeabilidad a la forma del petróleo. El siguiente punto es que es la mojabilidad. La mojabilidad dice que es la superficie de los fluidos de la perforación, así como la precipitación de alferos de medio poroso. Puede alterar la mojabilidad de la formación hacia petróleo, reduciendo así la permeabilidad relativa a la formación hacia Este efecto lo produce en general los infiltros o lodos de la estimulación inversa. Aquí en la imagen pueden ver un ejemplo. Aquí en la pantalla pueden ver un ejemplo. Los tipos de mojabilidad es mojabilidad preferencial. Ese quiere decir que es la superficie de la roca preferencialmente mojada, por ejemplo, ya sea mojada por aceite o sea mojada por agua. Cuando una fase es el fluido de la preferencia, hace contacto de la superficie interna de la roca. El otro punto es mojabilidad neutra intermedia. Se dice que cuando una roca no tiene fuerte preferencia de aceite o de gas, se dice que es el sistema, es la mojabilidad neutra o intermedia. Este tipo de mojabilidad asume otras fracciones, se podría decir, de la superficie roca, ya que la roca se hace un poco débil, pero tiene igual referencia a ser mojada por agua o por aceite. El siguiente mojabilidad es homogénea. Dice que es un sistema, es la mojabilidad que une la monogenia cuando se presenta a la misma característica mojada en otra extensión. El otro punto es mojabilidad heterogénea. Es el yacimiento o la mojabilidad heterogénea. Ciertas áreas de la superficie interna de la roca mojada por agua, mientras de las restantes mojabilidades por petróleo. Este tipo de mojabilidad debe ser la roca cuando está construida de diversas o diferentes minerales. Por lo tanto, la diferencia proviene de absorción. Y el siguiente punto es mojabilidad fraccional. Ese es una mojabilidad manchada, se podría decir que es una mojabilidad manchada de la roca del yacimiento debido a establecer el término de la área de la superficie interna. Es uno de los contactos que tiene el agua con el aceite. Es la propuesta de la base del reconocimiento de la heterogénea. El siguiente punto es la mojabilidad mixta. Es el último punto. Es la mojabilidad mixta está relacionada con la heterogénea, que es la superficie mojada por el petróleo, que forman caminos continuos a través de los poros más grandes. Los poros pequeños permanecen mojados por agua y no contienen petróleo.
La ubicación del petróleo en los poros grandes, en este tipo de mojabilidad permanente, existen valores grandes de permeabilidad relativa o saturaciones de petróleos muy bajas, ya sea razones para los proyecto, ya ahí donde viene la inyección de agua por mucho tiempo. El siguiente tema son daños físicos. Los daños mecánicos. AES dice que es un medio poroso que puede ser por las partículas sólidas durante el proceso de perforación. Es la reparación o una inyección de agua a pozo, dependiendo del tamaño de las partículas, relacionando el tamaño o las gártanas de los poros. Este es el daño más o menos profundo también durante los procesos de cañógeno, ya sea creado por las zonas muy complicadas alrededor de cada perforaciones, cuya permeabilidad puede ser de 10% de la permeabilidad original de la forma. Y esto sería todo por mi parte, ingeniero. Gracias.